Aplicaciones del cálculo diferencial. El objetivo de este capítulo es que la persona pueda hacer el estudio completo de una función, pero que además pueda calcular límites aplicando la regla de L'Hopital. Esto último puede verlo en un video aparte que está dentro del material, que tiene varias partes y puede obviar la demostración. Solamente abocarse a la técnica y los ejemplos. El resto lo vamos a desarrollar a continuación. Vamos a ver qué es un máximo relativo, un mínimo, un máximo absoluto, un mínimo absoluto y extremos relativos y absolutos. A ver, en esta figura tenemos picos, un pico que es el más alto y otros picos que son más bajos respecto de este. Pero también tenemos picos bajos, vamos a decirle entre comillas, donde tenemos uno que es el más chico de todos y tenemos estos. Vamos primero al máximo. El absoluto o global se llama así porque la función, vamos a suponer que este es un valor c, la función evaluada en cualquier x respecto a f en c es menor o igual, pero para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Sí? Supongamos que f va de s en reales. La función tiene un máximo absoluto o global en x igual a c. Si y solo si para todo x de s se verifica que f en x es menor o igual que f en c. En cambio, el relativo cumple lo mismo en la definición, pero en lugar de ser para todo x perteneciente a el dominio, es un entorno de c. O sea, por eso se llama relativo o local. Se produce en un entorno, en una locación, en una partecita, en todo el dominio. El mínimo absoluto o global, la desigualdad es al revés. F de x respecto a f en c es mayor o igual. Y se produce para todo el dominio. El relativo para un entorno. Un máximo relativo o local o un mínimo relativo local es un extremo relativo o local. Un máximo absoluto o global y un mínimo absoluto o global es un extremo absoluto o global. Si una función tiene un extremo absoluto, implica que también es relativo. Pero el relativo no implica que es absoluto. Esto es parecido a lo que veíamos cuando estudiamos el axioma de continuidad de los reales. Que tenga máximo implica que tiene supremo, pero que tenga supremo no implica que tiene máximo. Si tiene mínimo implica que tiene ínfimo, pero que tenga ínfimo no implica que tiene mínimo. Teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass es una de las propiedades de las funciones continuas que en su momento no vimos porque realmente iba a revestir interés en este momento. El teorema de Weierstrass dice que si una función es continua en un cerrado, es acotada en él. Este concepto de acotado lo conocen. Es decir, ¿qué significa que una función es acotada? Lo vimos cuando vimos en la consecuencia del principio de intercalación, que hay un número m positivo tal que la función en valor absoluto es menor o igual que Cm. Por ejemplo, el seno de x en valor absoluto es menor o igual que 1. Es decir, que oscila entre 1 y menos 1. Y la segunda parte dice que si es continua, va a haber números c y d del cerrado AB, tal que f en c va a ser el máximo de la imagen y f en d va a ser el mínimo de la imagen. Es decir, que si una función está acotada, el recorrido o imagen tiene máximo y mínimo. Es decir, dominio acotado implica imagen acotado.
Ejemplos: seno, coseno, arco tangente. El arco tangente, si ustedes se acuerdan, oscila entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, pero no los comprende. Pero si una función tiene máximo, también tiene supremo. Y si tiene mínimo, también tiene ínfimo. Otro teorema importante comentar. El teorema de la anulación de la derivada en un punto interior o condición necesaria para la existencia de extremos. Si una función está definida en un abierto I y en ese punto tiene un extremo relativo, si es derivable en ese punto, entonces la derivada en ese punto vale 0. ¿Sí? Si una función está definida en un cierto intervalo abierto I y en ese punto tiene un extremo relativo, y si f es derivable en C, entonces la derivada en C vale 0. ¿Sí? Es decir, que si una función en un punto tiene un extremo y es derivable, inexorablemente en el punto la derivada vale 0. Como ven, todos los parrafitos están hechos en video. La recíproca del teorema es falsa. Una función puede tener derivada en un punto 0 y no necesariamente tener un extremo relativo o ser derivable. A ver, esto no puede ser, no va a ocurrir, porque si hay derivada y vale 0, mejor dicho, si la derivada en un punto es 0, evidentemente es porque es derivable. Pero lo que no tiene que ocurrir es que tenga extremo relativo. Por ejemplo, x cubo. X cubo en el origen, la derivada primera vale 3x cuadrado. Si le evalúo en 0, vale 0. ¿Y qué pasa con este punto? Si dibujamos y igual a x cubo, este punto no es un extremo. Más adelante vamos a ver que es un punto de inflexión. Vamos al concepto de punto crítico. Una función tiene un punto crítico en un punto C si en ese punto la derivada es 0 o exclusivo, las dos cosas es una o la otra, no existe. O sea que un punto anguloso es un punto crítico, o donde la derivada primera se hace 0. De hecho, si hay derivada primera y es 0, no hay punto anguloso. Ejemplos: el valor absoluto en el origen es un punto crítico, porque es un punto anguloso. La función x cubo más 3x no tiene puntos críticos porque su derivada primera, pueden igualarlo a 0 y ver que el discriminante es negativo, no tiene raíces reales. Y un polinomio es derivable en todos los reales. Esta función, al derivarla, nos da 3x cuadrado menos 3. ¿Cuándo es 0? En 1 y en menos 1. Esas dos raíces reales son los puntos críticos. Bueno, de los grandes teoremas de las funciones derivables me voy a detener únicamente en el teorema de Rolle. El resto no interesa verlo. También hay un videíto. El teorema de Rolle dice que si una función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, eso lo estudiamos cuando vimos derivada, porque siempre hablamos de continuidad en el cerrado y derivabilidad en el abierto, nunca se habla de derivabilidad en el cerrado. Si no se acuerdan, revísenlo. Pero además la función en los puntos extremos del intervalo tiene imágenes iguales. f en A es igual a f en B. Si esto ocurre, inexorablemente va a existir algún valor de C del abierto a B donde la derivada primera es 0. ¿Y esto qué significa geométricamente? Es un punto donde la recta tangente es horizontal. El teorema afirma que por lo menos existe uno
No dice existe un único, existe. Puede haber uno o millones. Lo que sí no son todos. Por lo menos el teorema dice que por lo menos va a haber uno. Ese es el significado geométrico. Bueno, la regla de Bernoulli-L'Hopital, ya se los comenté al principio, ahí están los hipervínculos para poderla ver. Y ahora vamos a ver todos los teoremas que a mí me permiten criterios para poder efectuar el estudio completo de una función. Aplicaciones de la derivada primera a la monotonía. Criterio de la derivada primera para la monotonía. Fácilmente de interpretar. Si una función que va aplicada de un cerrado a B en reales es continua en el cerrado y derivable en el abierto, pueden ocurrir tres cosas. Que la derivada primera sea positiva. O sea, si para todo x del abierto la derivada primera es positiva, la función es estrictamente creciente en el abierto. Eso es muy simple de ver, geométricamente. ¿Por qué? Vamos a tomar x cubo. X cubo, ¿sí? La derivada primera es 3x cuadrado. El software lo hace. Es siempre positiva. Quiere decir que para todo el dominio, la función siempre es estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Si para todo x del abierto a B la derivada primera es negativo, la función es estrictamente decreciente. Un ejemplo rápido y simple. Tomemos la función menos x cuadrado. Si hacemos la derivada primera, es una recta de pendiente negativa. Fíjense un detalle. Para los x positivos, la función decrece. Si yo me tomara el trabajo de trazar infinitas rectas tangentes en estos puntos, ¿qué ocurriría? Todas tendrían pendiente, fíjense, negativa. ¿Lo ven? En cambio, para los x negativos, la función viene creciente. Si me tomo el trabajo de hacer cualquier recta tangente en un punto, esa recta tangente, ¿qué va a tener? Pendiente como positiva. Algo parecido que se me escapó, podría haberles mostrado en el ejemplo anterior de x al cubo. En x al cubo, la derivada primera es 3x cuadrado. Esto significa que la función es siempre creciente. Si yo trazo rectas tangentes, fíjense que siempre tienen pendientes positivas. Por eso la derivada primera va a ser positiva. Finalmente, si la derivada primera es 0, evidentemente la función es constante en el abierto. Puede ser una función constante o una función, como vimos en el teorema de Rolle, que haya un punto de tangente horizontal. Un ejemplo muy rápido y simple, la función e a la menos x cuadrado. Hago la derivada primera, e a la menos x cuadrado por menos 2x. Y le pregunto a la función cuándo es positiva. Una exponencial siempre es positiva.
Menos 2 es negativo. Para que todo sea positivo, X tiene que ser negativo. Ahí F crece. ¿Cuándo es negativo esto? Y esto es siempre positivo, esto es negativo, X debe ser positivo. Ahí F decrece. A ver, nosotros con las herramientas que tenemos ya podemos visualizar a la función. La idea del estudio completo es ver y tratar de construir la gráfica al final con todos los elementos. Pero bueno, les visualizo este ejemplo. Esto es lo que se llama en estadística una función gaussiana. Voy a cambiar un poco los puntos, como hago siempre. Igual a exponencial menos x al cuadrado. Ahí la ven. Fíjense, para los x positivos es decreciente. Para los x negativos viene creciendo hasta acá. Y acá empieza a decrecer. Bien. Vamos a ver el criterio de la derivada primera para la determinación de los extremos relativos de una función. También muy simple de ver. Dice así. Sea f una función que va aplicada de un cerrado a b en reales, continua en el cerrado y derivable en el abierto, excepto en algún punto interior del abierto. Este excepto lo pone porque este es un criterio que nos sirve cuando tengo puntos angulosos. Miren lo que dice el criterio y voy a hacer un pequeño esquema. Dice que si para todo x del abierto a C la derivada primera es positiva, o sea que la función crece, criterio anterior, y para todo x del abierto CB, ¿sí?, la derivada primera es negativa. Vamos a verlo visualmente. Aguárdenme. Bueno, dibujamos un sistema de coordenadas. Y dibujamos una función hipotética. Si tenemos una función que en el abierto a así, AC es positiva, obviamente esas prolongaciones van con línea de puntos. Si la función es creciente, si la derivada primera es positiva, ¿qué significa? Por el criterio anterior, que crece. Y si de C a B, la derivada primera es negativa, o sea que la función ¿cómo es? Decreciente. Vamos a hacerlo hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? De A a C la derivada primera es positiva, o sea que crece. Y de C a B es negativa, o sea que decrece.
Si primero decrece y luego crece, perdón, si primero crece y luego decrece, perdón, ¿qué hay aquí? ¿Un qué? Un máximo relativo. Un máximo relativo. Eso nos dice el criterio. Si para todo x del abierto a C la derivada primera es positiva y para todo x del abierto CB la derivada primera es negativa, en ese punto hay un máximo. Si es al revés, vamos a verlo con el software. Bueno, acá se puede ver claramente con el ejemplo que vimos anterior. Si tomemos este intervalo, de aquí a aquí, la derivada primera es positiva, o sea, crece. Y de aquí a acá, la derivada primera es negativa, o sea, decrece. ¿Qué tenemos acá? Un máximo relativo. Un ejemplo elemental, x cuadrado. Tomemos este intervalo, donde de acá a acá la derivada primera es negativa, o sea que decrece. Y de aquí a aquí la derivada primera es positiva, o sea, crece. ¿Qué hay aquí? Un mínimo relativo. No importa que yo escogí que tengan absolutos. Lo que nos interesa es centrarnos en el relativo. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Por ejemplo, el valor absoluto, acá no es derivable la función. Sin embargo, si tomamos un intervalo, ¿sí? Porque es por intervalo, pero en realidad podríamos tomar de menos infinito a cero, ¿sí? Un intervalo no acotado. ¿Qué pasa con la derivada primera? ¿Se acuerdan que la ley de este lado es menos x? Es menos 1, es negativa, decrece. A la derecha del origen la ley es x. La derivada primera es 1, o sea que crece. Si primero decrece y luego crece, ¿qué hay acá? Un mínimo relativo. El teorema garantiza la existencia de relativo, extremo relativo, máximo o mínimo. Y fíjense, acá no es derivable. Si tomamos valor absoluto de x menos 4, fíjense, a la izquierda de 4, la derivada primera es negativa, decrece. A la derecha de 4, la derivada primera es positiva, o sea que crece. Bueno, el ejemplo de a la menos x cuadrado es el que vimos visualmente. Si a la izquierda del origen crece y luego decrece, hay un máximo. Lo vimos visualmente. Estos con puntos angulosos lo pueden obviar. Son un poco complicados para trabajar. Bueno, vamos a la concavidad y convexidad de una función. Vamos a ver cuándo una función es convexa o cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava o cóncava hacia abajo. Definimos una curva f de x igual 0, que sería una función definida implícitamente, es convexa o cóncava hacia arriba en un abierto si todos sus puntos están por encima de cualquier tangente a la curva en este intervalo. Acá hay uno, acá yo podría trazar una tangente, otra, siempre la curva va a estar por arriba. El caso contrario, cóncava o cóncava hacia abajo, es cuando los puntos quedan por debajo de cualquier recta tangente. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto que separa la parte convexa de la cóncava. Pero pueden ocurrir dos cosas. Analíticamente es donde la derivada segunda
es cero o exclusivo no existe. ¿Por qué? Un ejemplo rápido y simple, x cubo. Si hacemos la derivada primera, es 3x cuadrado. En el origen vale 0. 0 es un punto de inflexión. ¿Por qué? Fíjense, a la izquierda del origen es cóncava hacia abajo, o cóncava. Y a la izquierda del origen es cóncava hacia arriba o convexa. Ahora, ¿cuál sería donde la derivada segunda no existe? Bueno, un esquema lo muestra esta función. Este esquema. Cuando hay una discontinuidad inevitable, por lo general. Y igual a x cuadrado, se me ocurre un ejemplo, sobre x menos 1. Fíjense que acá tenemos una asíntota vertical, que es x igual 1, y que nos va a salir con línea llena, pero es línea de puntos. A la derecha de 1, la función es cóncava hacia arriba o convexa. A la izquierda de 1 es cóncava hacia abajo o cóncava propiamente dicha. O sea que un punto de inflexión no es estrictamente el caso de x cubo, es un tipo, es donde la derivada segunda es 0, pero es exclusivo donde no existe la derivada segunda, porque acá hay un punto de discontinuidad inevitable. Ahí no hay derivada, ni primera, ni segunda, ni ninguna. Por ende, también es un punto de separación. Técnicamente, ese punto separa la parte convexa de la cóncava de la función. Acá, como una discontinuidad inevitable. En x cubo no hay problema porque no hay discontinuidad. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Es donde la derivada segunda es 0 o exclusivo no existe. Criterio, han visto que todo está con video. Criterio de la derivada segunda para la determinación de la concavidad y convexidad de una función. Si una función va de un cerrado a b en reales, continua en el cerrado, y derivable, cuidado, 2 veces en el abierto, vale esto. La función va a ser convexa o cóncava hacia arriba si la derivada segunda es positiva para todo x del abierto, y va a ser cóncava si es negativa para todo x del abierto. Ejemplos. O sea, convexa si la derivada segunda es positiva, cóncava si la derivada segunda es negativa. Acá para la resolución de desigualdades vale mucho lo que aprendimos en cálculo elemental sobre la viborita. ¿Se acuerdan? Para resolver desigualdades combinando, ¿se acuerdan? Más menos. Tomemos e a la menos x cuadrado. Fíjense. La derivada primera es e a la menos x cuadrado por menos 2x. Derivada segunda. Saco el menos 2 y hago la derivada de un producto. E a la menos x cuadrado por menos 2x por este sin derivar, más e a la menos x cuadrado por 1. Saco factor común e a la menos x cuadrado. Me queda esto. Esto es negativo siempre, esto es positivo, esto es negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Lo planteo para saber cuándo es convexa y cuando esto es negativo. Esto lo puedo resolver observando la cuadrática o haciendo la factorización y aplicando lo que vimos sobre viborita, que poníamos más menos. Encontramos que el valor absoluto de x es mayor que raíz de 2 sobre 2. Ahí la función es convexa, inexorablemente. ¿Y cuándo es negativa? Cuando al revés, esto es positivo. Ahí va a ser cóncava. ¿Cuándo es 0? Para saber los puntos de inflexión.
en raíz de 2 sobre 2 y el opuesto. Estos son los puntos de inflexión. Estos puntos ya están racionalizados, lo cual no es obligatorio. ¿Lo vemos gráficamente? Fíjense, aproximadamente acá sería entre menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, ¿qué habíamos dicho? Que es cóncava, o sea, cóncava hacia arriba. Para los mayores que raíz de 2 sobre 2 y menores es cóncava hacia abajo o convexa. En estos puntos está la inflexión. Hay un cambio en la concavidad de la función. Tomemos este. X más 1 sobre X, que es la derivada primera es 1 menos 1 por X a la menos 2. Y la derivada segunda es menos 2 por X a la menos 3. O sea, 2 sobre X cubo. Va a ser siempre distinto de 0 para X distinto de 0. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando X es positivo. Es decir, que a la derecha del origen es convexa. ¿Y cuándo va a ser negativa? Para X negativo. A la izquierda es cóncava. Vamos a ver el dibujo, pero recuerden que esta función no está definida en el origen. Por ende no es derivable. Es un punto de separación, el punto de inflexión. ¿Sí? Es donde la derivada segunda no existe. ¿Sí? Ahí lo estoy aclarando. Hacemos la figura. Igual a X más 1 sobre X. Fíjense, a la derecha del origen, ¿qué habíamos dicho? Que es convexa o cóncava hacia arriba. A la izquierda es cóncava propiamente dicho o cóncava hacia abajo. Y ahora viene un criterio muy útil para determinar extremos con la derivada segunda. Recuerden que tenemos el de la derivada primera. El de la derivada primera sirve para cualquier función. El de la derivada segunda sirve únicamente para funciones que son 2 veces derivables. Si hay punto anguloso, no lo podemos aplicar. Y dice lo siguiente. Si una función definida de un cerrado AB en reales, continua en el cerrado y derivable 2 veces en el abierto, y C es un punto crítico de la función, y lo aclara, aunque es una exageración, donde la derivada primera es 0, entonces van a ocurrir dos cosas, perdón. Si la derivada segunda en C es negativa, la función tiene un máximo en C. Si es positiva, tiene un mínimo. Ejemplo. La función x cubo menos x. Hago la derivada primera, la igualo a 0. Esto se hace 0 en 1 sobre raíz de 3. Estos son los puntos críticos. Es bien simple. Hago la derivada segunda, 6x. Evalúo la derivada segunda en 1 sobre raíz de 3. Me da positivo. Quiere decir que ahí hay un mínimo. La evalúo en el otro, en el opuesto. Me da negativo. Quiere decir que hay un máximo. Vamos a ver la figura. Es bastante mecánico. X cubo menos x. Fíjense, en raíz de, habíamos dicho, 1 sobre raíz de 3, que por acá hay un mínimo, y en el opuesto hay un máximo.
El otro ejemplo es 1/3 de x cubo menos 1/2 de x cuadrado. Hago la derivada primera. Es x cuadrado menos x. ¿Cuándo es 0? En 0 y en 1. Esos son los puntos críticos. La derivada segunda es 2x menos 1. Si evalúo en 0, me da negativo. Quiere decir que hay un máximo. Si evalúo en 1, me da 1 que es positivo. Hay un mínimo. Hacemos la figura. 1/3 de x cubo, dijimos, menos 1/2 x cuadrado. Un tercio x cubo menos 1/2. ¿Está bien lo que hice? Veamos. Me parece que no. Porque era 1/3 x cubo menos 1/2 x cuadrado. Ahí sí. Fíjense que en 0 hay un máximo. Y en 1 hay un mínimo. Las funciones polinómicas son muy sencillas de trabajar. Ese es el tipo que le va a tocar a ustedes para hacer en el trabajo. Lo pueden chequear perfectamente con el software, los resultados. Bueno, esta parte la pueden obviar. Las asíntotas de una función racional no lo vamos a estudiar. El estudio completo de una función, los pasos a seguir. ¿Dónde es continuo y derivable? Cosa que aprendimos en la materia, cálculo elemental. Determinar los intervalos de monotonía, lo acabamos de aprender, sus puntos críticos, extremos relativos. Pueden usar el criterio de la derivada primera, que ya lo sacan de acá, o la segunda. Puntos de inflexión, intervalos de concavidad y convexidad, límites necesarios. A ver, si la función está definida en todos los reales, a más y menos infinito. Yo le voy a dar polinomios. Ese es el tipo de límite que van a estudiar. Si tiene puntos de discontinuidad, se estudian en los puntos por derecha y por izquierda. Las asíntotas corresponden si la función es racional. La paridad es ver si es par o impar. Simplemente no hace falta probar, que yo acá lo recuerdo, que lo hemos hecho en la materia, que no es par o no es impar. No hagan nada, porque para hacerlo mal es preferible no hacerlo. ¿Se acuerdan que para no par o no impar es con un contraejemplo? Prueben, si es par o impar, pruébenlo. Si no, no. La intersección con los ejes, con todos estos elementos, la gráfica y la imagen, que ustedes la pueden obtener con el software. Lo interesante es un trabajo analítico previo para que ensamble y visualice lo que obtuvimos analíticamente. Bueno, esta es una recapitulación sobre paridad, ya se vio en la materia, y acá tenemos ejemplos completos de estudios de funciones. En realidad, acá tenemos un polinomio, eso es interesante. Eso es lo que quiero, en lo que nos enfoquemos. X cubo menos x cuadrado. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Por eso es continuo en todos los reales. ¿Por qué es derivable en reales? Hay que probarlo. Tengo que hacer la derivada primera. Donde es continua la ley de la derivada primera, ahí es derivable la función. Bueno, ¿acá qué hago? Hago la derivada primera. 3x cuadrado menos 2x. Pueden, para ver dónde esto es positivo, pueden dibujar la parábola o hacer esto. 3, directamente sacan factor común x por 3x menos 2.
¿Se acuerdan? Dibujan la rectita con el 0 como agujero porque es mayor que 0 y 2/3 se aplican, ¿se acuerdan? Aplican la viborita y ahí les va a dar la resolución de la desigualdad. Esto va a ser positivo para x negativo o mayor que 2/3. Ahí f crece, ¿sí? Ahí f crece. ¿Cuándo es negativa? También plantean, en realidad, viendo que esta es positiva, sacan dónde es negativa. Es muy simple. A ver, podemos construirla. Lo hacemos brevemente para recordárselos. Los puntos son 0 y 2/3. ¿Recuerdan? Cero y 2/3. 0 y 2/3. Bueno. Luego, lo que hacen es darle un valor a la izquierda del 0. Entonces, por ejemplo, -1 me va a dar negativo. -1 por 3 menos 3 menos 2, negativo. Negativo por negativo es positivo. Entonces, esto es positivo. Después van a obtener que acá es negativo. Y acá es positivo. Haciendo los calculitos, ¿recuerdan? ¿Qué significa? Que la derivada primera es negativa en 0 2/3. ¿Acá qué pasa? Decrece. Es positiva para los menores que 0 y para los mayores que 2/3. Ahí crece. Si primero crece y luego decrece, ¿qué hay acá? Máximo. ¿Ven mi razonamiento? Si luego decrece, si viene decreciendo y después crece, ¿qué hay acá? Un mínimo. Ahora vamos a la derivada segunda. Bueno, los puntos críticos es donde la derivada primera es 0. Salen de acá o igual a 0, resuelven esta ecuación. La derivada segunda es 6x menos 2. Bueno, la evalúo ahora en los puntos críticos. En 0 me da negativa. Hay máximo. Se lo mostré antes que podría salir por este criterio. También por este. En 2/3 me da positiva. Hay mínimo. ¿Y cuándo es 0? Cuando x es 2/6, que es 1/3. Ese es el punto de inflexión. ¿Cuándo es positiva? Resuelvo la simple desigualdad. Cuando es mayor que 1/3, convexa. ¿Cuándo es negativa? Cuando es cóncava. O sea, menor que 1/3. No es par ni impar. No es obligatorio hacerlo. Sí, cuando es par o es impar. Después hay que hacer el límite al infinito. ¿Se acuerdan que este tipo de límite es indeterminado? Infinito menos infinito. Saco pseudo factor común de la potencia más alta. Me va a dar más infinito y me va a dar menos infinito. Eso se lo dejo para ustedes. La intersección con el eje X. Esto va a ser 0 cuando, sacando factor común x cuadrado, me queda x cuadrado por x menos 1. Esto es 0 en 0 y en 1. Y la intersección con el eje Y, si hago x 0, me va a dar y 0. La imagen, todos los reales. La imagen se obtiene después de la gráfica. La vamos a hacer. Y igual a x cubo menos x al cuadrado. Ahí está. Ahí está el máximo y acá está el mínimo. En 2/3 y en 0. Ahí el cambio de concavidad.
Sí, está bien, en 0 y en 2/3. Y la concavidad es en 1/3, aproximadamente por acá. A partir de acá es cóncava hacia abajo o cóncava, y a partir hacia allá es convexa o cóncava hacia arriba. La imagen, todos los reales. Va a haber una segunda parte en la cual le hago unos estudios más, pero son bastante simples. Los pueden chequear con el software. Gracias por la atención. Nos vemos. Y no olviden, como dicen todos los videos de YouTube, de poner like si realmente les gustó y más que todo les sirvió.